A la preocupación le gusta asaltar nuestra mente y ocuparla en su totalidad con el fin de que no tengamos espacio para nada más. Tras una preocupación viene otra y otra más, a tal forma que nuestra mente se ve afligida por un constante ataque de pensamientos que no cesan, no se detienen. Si queremos disfrutar la vida, debemos tener una mente despejada, una mente con lugar para disfrutar cada momento. Y la forma de liberar nuestra mente es confrontando cada una de las cosas que nos preocupan. Aquí he hecho un cuadro, he creado algo para ustedes y quiero recomendárselo. Simplemente tienes que tomar una hoja y arriba vas a poner el título Confrontando las preocupaciones. O para hacerlo más personal podrías poner Confrontando mis preocupaciones. Y a esa hoja le vas a hacer un cuadro con 4 columnas. La primera columna dice me preocupa. Ahí vamos a poner las cosas que nos preocupan. Por ejemplo, me preocupa mi situación espiritual. Soy consciente de que estamos viviendo tiempos bien difíciles, que las cosas están muy extrañas y la venida de Cristo está muy cerca. Quiero estar bien. Quiero estar velando como Él demanda a su iglesia que esté velando. Quiero ser esa persona que se ha guardado para Dios y quizá piensas que tu vida no está lista, pues entonces ahí vas a poner, me preocupa mi situación espiritual. ¿Qué más me preocupa? Imaginemos que nos preocupa nuestra situación económica. Bueno, vamos a poner ahí situación económica. O bien, mi situación con los padres no está como muy bien, estoy afligido y no sé qué hacer con ellos. Así que ahí vas poniendo todas las cosas que te preocupan. Solo hacer esto es un gran ejercicio, es algo muy beneficioso porque tu mente se va liberando. Tú no puedes confrontar lo que no puedes tocar. En el momento que estás escribiendo lo que te preocupa, las cosas que te molestan, eso es algo grandioso porque vas sintiendo que tu mente se va aclarando y puedes tocar esos problemas para darles una solución. Y de eso se trata la segunda columna. ¿Qué hacer? Por ejemplo, mi vida espiritual. Vamos a pensar que nuestra vida espiritual no está muy bien y esto es por varias razones. Cada uno tendrá una definición o un concepto de cómo una vida espiritual está bien. Pero yo creo que hay cosas generales. Por ejemplo, una vida de oración. Debemos, como cristianos, tener un tiempo diario con Dios. Así que ahí, en esa estrategia que vas a planear, vas a poner un tiempo diario con Dios. A lo mínimo 15 minutos, 30 minutos diarios. Vas a poner leer 2 capítulos de la palabra de Dios. Hermanos, no tenemos ni la remota idea de lo que la palabra de Dios llega a realizar en nuestra vida hasta que no comencemos a hacerlo. Pero cuando tú comienzas a leer la palabra y lo haces cada día, la meditas, permites que Dios abra tu corazón, te vas a impactar de las cosas que la palabra de Dios va a realizar en tu vida. Vamos a hablar de eso en otra ocasión. Podríamos poner también sobre congregarnos. Quizás lo estás haciendo, quizás no, pero es muy importante que te congregues y seas constante en la iglesia. Necesitamos de la iglesia porque somos parte de ella. Dios estableció la iglesia, Dios estableció un pastor para tu vida, Dios quiere cuidarte y eso lo hace a través de la iglesia. Por lo tanto, es muy importante que si no tienes una iglesia, la busques. Si vives en el lado de Los Ángeles, pues quiero recomendarte nuestra iglesia, la iglesia cristiana Amanecer, si es que no estás congregado en ningún lugar. Pero si vives en otro país o en otro lugar lejano, yo quiero pedirte, rogarte que de verdad medites en esto y te pongas a pensar seriamente ir a una iglesia. Esta batalla no la llevamos solos. Dios ha establecido la iglesia, Dios ha establecido a los pastores para que cuiden de nosotros y para que nos hablen de la palabra. Algunos de ustedes estarán pensando, uy hermano, es que en realidad no encontramos un pastor, no encontramos una iglesia, pero yo estoy seguro que si oras por eso, Dios te va a guiar. Así que tu situación espiritual, hay un plan ahí de orar, de leer la palabra, de buscar una iglesia.
Entonces, ya está la estrategia, marca que ya hiciste la estrategia, pero es muy importante no que quede ahí, sino que también comiences ya a orar, a apartar esos 15 minutos, media hora, ojalá una hora de oración, empieza a leer la palabra, empieza a congregarte sin fallar, porque si lo haces un día y dejas 2 semanas y no vas y luego regresas, eso causa como un enfriamiento, no estás en forma, pero cuando te decides hacerlo, vas a ver una gran diferencia en tu vida espiritual. Lo otro que hablábamos es de la situación económica. Mis hermanos, hubo un tiempo en mi vida que caí en una profunda depresión y una de las cosas que no quería ni mirar eran las cartas, los recibos de los pagos que tenía que hacer. Me sentía abrumado cuando vi que se estaban acumulando, hasta que un día me animé, me encerré en un lugar y agarré cada uno de los sobres, los comencé a abrir y comencé a hacer una lista de las cosas que adeudaba, de los pagos atrasados, y esto fue una gran bendición para mí porque me di cuenta que no era tan terrible como yo pensaba y que sí, si hacía algunos recortes podría salir adelante. Así que mis hermanos, hágalo. Lo otro es, estoy alejado de mis padres, estoy como resentido con ellos, no me estoy llevando bien con mamá, siento que papá está lejos de mí, etcétera. Puede que alguno esté pasando por esta situación, pues escríbelo y haz un plan. Eso es muy importante. En la tercera columna, marcar, es porque esa columna está ahí para que tú vayas marcando las cosas que haces. Si no lo haces, pues los planes estarán muy lindos, pero hay que llevarlos a cabo. Los planes pueden ser maravillosos, pero no van a tener ningún efecto hasta que los pongamos en práctica, hasta que los realicemos. Por eso esa tercera columna nos invita a marcar aquellas cosas que vamos haciendo. Y la cuarta columna hemos puesto la palabra resultados. Me gustaría que en esa columna usted anote cómo le está yendo, cuáles son los frutos y los resultados que usted está teniendo a causa de estar confrontando cada una de sus preocupaciones. Le aseguro que las cosas van a cambiar, vas a ver la gloria de Dios, te vas a sentir muy bien, porque estás tomando las preocupaciones que te están afligiendo y las estás escribiendo, las estás poniendo sobre el papel, estás haciendo un plan para responder a esas constantes preocupaciones. Mis hermanos, no podemos dejar de preocuparnos, pero sí, la preocupación es un antes de la ocupación, viene para que usted haga algo. Y hay gente que tiene el hábito de preocuparse, y muchas personas vienen a preocuparse en la noche. Cuando tienen que dormir, cuando es el momento de descansar, comienzan a pensar, tengo que hacer esto, tengo que llamar a este, tengo que llamar al otro, tengo que solucionar tal cosa. Y bueno, a esa hora no se puede. Después de todo ese ataque de preocupaciones, comienzas a desvelarte. Pero quiero decirte que no vas a poder hacer nada hasta que el día de mañana comience. Por eso, si las preocupaciones vienen a cierto tiempo de tu vida donde no puedes hacer nada, aprende a no hacer caso, aprende cómo hacer otras cosas y dedica un tiempo al día para preocuparte, para poner las cosas en orden, y de esa manera estás gobernando tu mente, estás controlando hasta el tiempo en que te debes preocupar, en que debes ponerte a trabajar para salir adelante en las cosas que tienes que trabajar. Hay muchas cosas que si las confrontamos se van a ir muy pronto, otras van a necesitar trabajo, pero es importante que lo hagas. En mi vida personal recuerdo que cuando me convertí a Cristo, mi familia era muy religiosa y no había nadie cristiano en la familia, y recuerdo que me echaban de un lugar, me echaban de otro, me echaban de otro. Mamá había muerto hacía 3 años atrás y bueno, había momentos en que casi que no tenía dónde vivir. Mientras anduve tomando y haciendo las cosas indebidas, pues en realidad no era tanto problema. Pero a mis 15 años, cuando conozco a Cristo Jesús, me encuentro de que estoy siendo un problema para mi familia, que era muy religiosa, y para ellos los evangélicos, protestantes, o como ellos querían llamarnos, los panderetas, éramos personas herejes, éramos personas que de verdad peligrosas, no deberíamos entrar a su casa. Y yo recuerdo una vez que visité a mi tía y ella me dio su techo y empecé a vivir donde ella.
Pero yo recuerdo que siempre he tenido el hábito de la oración y recuerdo que me arrodillo para orar y ella se levantó y donde me vio orando se enojó mucho y me echó de su casa. Yo estaba preocupado, no porque no tenía ya casa donde vivir, sino porque mi tía se había molestado y recuerdo que comencé a orar al Señor. Llegué a la iglesia y el pastor esa noche empezó a predicar de pedir perdón. Y recuerdo que él dijo, vamos a orar, pero si Dios te guía a pedir perdón a alguien, tienes que hacerlo. Si puedes, no dejes para después este reto, hágalo hoy mismo. El culto terminó y me fui a tocarle la puerta a mi tía, pero antes de eso oré al Señor que me ayudara y me diera su gracia. Tocó la puerta y cuando ella abre, ya le iba a pedir perdón. No voy a pedir perdón por ser cristiano, es lo más maravilloso que me ha pasado y Dios es primero. Si cualquier persona se enoja porque tengo a Cristo en el corazón, yo no puedo hacer nada, pero nunca voy a dejar de agradar a Dios por encima de agradar a los demás. Debo agradar a Dios por encima de agradar a cualquier persona, por más cercana que sea a mí, por más increíble que haya sido conmigo, Dios es primero. Y bueno, no me voy a arrepentir de tener a Cristo en mi corazón, de ser un evangélico, pandereta, lo que quieran decir, y de ser salvo, ¿no? De eso estoy feliz. Pero el mensaje era vaya y pide perdón, así que cuando tocó la puerta y mi tía abre, yo voy a comenzar y le voy a decir, tía, lo siento porque en realidad no quería ofenderla, pero quiero decirle que ahora soy cristiano y amo orar, no le estoy haciendo daño a usted. Pero iba practicando lo que le iba a decir. Ella abre la puerta y donde me mira, se tira encima mío, me abraza, comienza a llorar y ella fue la que me pidió perdón. Así que ese día me libré de una preocupación que me estaba afectando tremendamente. Podría haber tomado esta decisión. Yo agrado a Dios, si se enojó que se enoje, pero no puedo hacer nada y que eso se quede así. Pero cuidado con dejar que las cosas se queden así cuando tú puedes hacer algo. Y el Señor me enseñó lo increíble que es la acción. Cuando yo obedezco la palabra, yo voy a ver resultados. Hubo un hombre que me contaba que no podía dormir por el descontento de los hijos. Él estaba llorando porque los muchachos no le hablaban. Uno de ellos, el más sensible, era el que se acercaba algunas veces, pero había llevado una vida de mundo muy difícil. Ahora había venido a Cristo y era el tiempo en que los muchachos podían hablar con él. Y como ya le tenían confianza porque su papá era otra persona, tomaron la actitud de hacerle a un lado, darle la espalda y castigarlo. Y de verdad que lo estaban castigando. Así que le hablé de la acción y él fue y reunió a sus hijos. Ellos accedieron gracias a la ayuda de su esposa. Y le dio a cada uno la oportunidad de hablar. Cada uno comenzó a hablar. Habían cosas que no se podían solucionar. Las cosas que su papá había hecho en el pasado no se podían solucionar. Habían otras cosas que podían solucionarse. Como por ejemplo, tú no nos dabas nunca tiempo, nunca te sentaste a hablar con nosotros. No sabemos lo que es caminar a tu lado. Esas cosas se podían solucionar. Aquel padre estaba escuchándolos atentamente. Así que él comenzó a pedirles en primer lugar perdón por todo lo que les había hecho. No había ninguna justificación. Yo no tenía al Señor en mi corazón y ahora me doy cuenta de que podía haber hecho muchas cosas lindas con ustedes. Pero todavía no hemos perdido la oportunidad. Podemos comenzar ahora mismo. Y él les habló con su corazón. Así que sus hijos fueron abriendo su corazón, se fueron liberando. El hombre les pide perdón y fue maravilloso para él porque le permitieron orar juntos. Se abrazaron. Uno de sus hijos hasta lo besó en la mejilla y esto nunca había pasado. Cada uno de ellos fue sanado aquel día. No pasó que todos empezaron a ir a la iglesia de la noche a la mañana, pero el ambiente de aquella casa comenzó a cambiar. Ya había amor, el respeto regresó y de pronto uno que otro comenzó a llegar a la iglesia y a entregar su corazón a Jesús. Mis hermanos, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, las cosas comienzan a dar resultados. Cuando te sientas descontento con alguien y eso te quite el sueño, pide un momento, descubre tu corazón. Quizás te sientas muy mal porque tu esposo hace una cosa, hace la otra y a ti te disgusta. Pero mi pregunta es, ¿se da cuenta él de eso?
Quizás se lo has dicho y él lo ha tomado como en broma, pero hay algo de impacto. Cuando tú le pides a esa persona, tengo que hablar contigo, ¿me darías un momento? Y entonces abres tu corazón y le haces sentir de que no te gusta, de que te está afectando, de que no está bien lo que hace, que no estás de acuerdo, etcétera. Las cosas pueden cambiar. Lo importante es que busques la oportunidad para hablar con los demás de las cosas que no te gustan. Pero habla con la persona no para atacarla, sino para decirle cómo te sientes. Recuerda que cada persona tiene la oportunidad de reconocer sus errores y cambiar. ¿Escuchó eso? Cada persona tiene la oportunidad de reconocer sus errores y cambiar. Recuerda algo más, nadie es perfecto, todos fallamos, todos necesitamos no una oportunidad, sino varias oportunidades. No una oportunidad y seguir haciendo lo mismo, sino que no es una cosa la que hay que arreglar, son muchas cosas. Durante la vida hay muchas cosas que arreglar y todos necesitamos oportunidades. Haz lo mismo cuando estés herido, cuando estés resentido, cuando estés enojado con alguien. Es importante que busques un momento, le pidas un momento para hablar con ese papá, esa mamá, esos hijos, ese esposo, esa esposa, ese pastor, ese vecino, ese amigo, esa amiga. Es importante, porque si no vives tragándote las cosas, vives sufriendo las cosas y en realidad eso te está afectando tremendamente. Pero cuando te empiezas a sentir herido, incómodo, es el momento que hables. Ahora, no hables por cada cosa que sucede. Tenemos que ser tolerantes. Hay situaciones que no son tan difíciles y no puedes estarte molestando por cualquier detalle. Pero cuando en realidad las cosas te están molestando y afligiendo, es importante que confrontes a las personas con amor, no para atacarles, sino para decirles cuánto les amas, pero también que te sienten mal con algunas actitudes y te gustaría que eso cambiaran para poder llevar una relación más bonita, porque te encantaría poder tener una relación, momentos especiales con esa persona tan especial. No puedes vivir con resentimiento, no puedes vivir con amargura, no puedes vivir enojado. Saben que hay personas que están enojados con otros y las otras personas dicen, tal persona cambió, pero yo no sé qué hice, no sé en qué fallé, no sé qué pasó. Y es porque aquella persona simplemente lo que hace es la guerra fría. Cuando tiene actitudes, recibe actitudes que no le gustan, simplemente se enoja, se calla, comienza a cambiar y la otra persona no sabe ni qué fue lo que pasó. No puedes vivir con esas cosas, porque no es justo que vivas con amargura, enojado o enojada, afligida, enfermo e incapacitado para amar y perdonar. Repito, y escúcheme por favor, no es justo que andes con amargura, enojado, afligido, enfermo, enferma, incapacitado para amar o perdonar. No puedes vivir esa vida. No puedes sufrir esa enfermedad de amargura y de resentimiento. Tienes que liberarte de esas cosas. Tienes que hacer de tu vida algo especial, sobre todo con las personas con las que convives. El hogar es como un sinónimo de hoguera. Es el lugar donde, el hogar es el lugar donde tenemos el calorcito, el cariño, la atención de los demás, donde llegamos a descansar, a desahogarnos, a sentirnos protegidos. Y cuando el hogar es todo lo contrario, pues entonces ya no hay un lugar en el universo donde podamos sentirnos bien. Usted me dice, creo que algunos pensaron, la presencia de Dios. Claro que sí, pero recuerda que el hogar se te ha dado para que la pases bien. Así que en el momento que comienzan a suceder situaciones que no te agradan, simplemente debes hablar con las personas, debes abrir tu corazón, pero dispuesto a perdonar y a ponerte en el lugar de los demás. Hay cosas del pasado que no se pueden cambiar, cosas que tu papá no puede cambiar, mamá ya no puede cambiar, tal vez el esposo o la esposa no pueden cambiar, tal vez los hijos no pueden cambiar, pero puedes por lo menos hablar y sin atacar, abriendo tu corazón, dispuesto a perdonar. Ojalá que no permitas que esas cosas vuelvan a afectarte, sino que aprendas que hay maneras de confrontar las cosas sin permitir jamás que la amargura, el resentimiento y el enojo lleguen a habitar en tu corazón.
Hay personas que expresan su enojo una y otra vez por las mismas cosas de las cuales ya hablaron. Ya papá te contó, ya te abrió el corazón, mamá ya te abrió el corazón, el esposo, la esposa ya te abrió el corazón, los hijos ya te abrieron el corazón y tú decidiste perdonarlos y estar con ellos. Trata de no volver a sacar las mismas cosas que ya deberían estar superadas. Esto es muy importante para sanar no solo tus heridas, sino las heridas de las personas que te rodean y que amas. Esto es muy importante. Deja de atacar. Usted me dice, ay pastores, que hay heridas tan difíciles que no sanan. Yo creo que las heridas pueden sanar, pero tú tienes que colaborar para que tus heridas sanen. ¿De qué manera? Si te sientes mal, pero ya confrontaste, ya hablaron, te contaron, perdonaste, y eso te sigue molestando, creo que ya ahora es una situación personal, una situación muy tuya. La tienes que llevar a la presencia de Dios. Habla con el pastor, pide consejo, siéntate con alguien de mucha confianza y maduro para conversar de esto, pero te quiero decir que ahora la lucha es tuya, es personal. No sigas atacando a las personas por las mismas cosas. No sigas reaccionando de una manera injusta con los demás cuando ya ellos te abrieron el corazón. Ya no está pasando más, sin embargo, te sigue afectando. Los hechos de las personas que te han herido ya no pueden evitarse. Tú no puedes hacer nada estando herido o herida. Debes trabajar fuerte en liberarte de todo mal sentimiento y ser feliz. Repito, ser feliz, ser feliz. Tienes que ser feliz. Tienes que disfrutar tu casita, tu habitación, el lugar donde te mueves, donde trabajas. Tienes que esforzarte por ser feliz. Y la manera de esforzarnos es poner muros en el corazón, muros de amor que contrarresten el resentimiento. Yo tengo que ceder a mi derecho de enojarme, a mi derecho de amargarme. Claro que tienes el derecho de lo que quieras, pero tienes que ceder ese derecho y, en otras palabras, comenzar a practicar el amor. Por cada cosa que te puede resentir o estorbar de una persona, hay muchas cosas para poderla amar. Por cada cosa que te puede resentir o estorbar de una persona, hay muchas cosas que esa persona tiene, que esa persona tiene y que vale la pena amarla y reconocerla. Una vez alguien hizo un punto en una hoja, en una aula, y entonces la levantó y se la enseñó a sus alumnos. La voy a hacer más grande para que ustedes la vean. Se la enseñó a sus alumnos. Ahí está. Y les dijo, ¿qué miran? Y todos dijeron, estando de acuerdo, miramos un punto negro en esa hoja. Y él les explicó y les dijo, ¿saben? La mayoría de la hoja es blanca, está limpia. Solo miraron un punto negro. Nadie me dio la respuesta, una hoja en blanco. En realidad no estaba en blanco. ¿Saben, hermanos? Somos como esta hoja y es imposible estar en blanco. Todos tenemos algún punto negro que se nos señale. Todos tenemos alguna situación que en realidad estamos trabajando. Pero estamos llamados no a mirar ese punto negro, estamos llamados a mirar la hoja en blanco, estamos llamados a mirar esa persona tan especial. Ese padre, por ejemplo, o mamá que te dieron la vida, que sin ellos no hubieras podido estar acá, Dios los usó, no te abandonaron en el momento que más los necesitabas. ¿Cuándo? Cuando estabas recién nacido. ¿Qué hubiera pasado si te dejan en el hospital, si te regalan, si te dejan botado en algún lugar? No podías gritar, no podías defenderte, nada. Pero saben, fue en esos momentos cuando nos dieron todo su corazón, nos cuidaron. Papá me dio el ser, Dios lo usó. Mamá me crió, me educó, me dio 12 años de su vida y le estoy tremendamente agradecido, etcétera. Mis hermanos, por cada razón para amargarnos, hay muchas razones para decir gracias, gracias. Es una falta de respeto a veces tratar de ponernos por encima de nuestros padres y quererles decir a ellos cómo deben ser o cómo deben de actuar. Simplemente debemos amarlos y debemos respetarlos. Con nuestros hermanos, la misma situación. Tratemos, hermanos, de ser tolerantes. No busques razones para odiar, busca razones para amar. Hay muchas cosas que ignoras y si las meditas,
te sentirás ingrato cuando juzgas a otro, porque es muy difícil ponerse en el lugar de los demás. Es muy fácil juzgar y vaciar nuestro enojo sobre los demás. Hay cosas que no sabes. Una vez había una niña que tenía una mamá con sus manos desfiguradas. El fuego se las había desfigurado. Al principio para la niña eso no era nada. Simplemente era mi madre y estaba orgullosa de su mamá. Pero comenzó a crecer y cuando llega la adolescencia y la juventud, pues se da cuenta de que las manos de su mamá son feas, están quemadas. Y los muchachos le decían, y ella comenzó a sentirse apenada por eso, comenzó a sentirse avergonzada de su mamá. Deseaba como que ella se pusiera guantes cuando sus amigos llegaban a la casa. Así que un día le descargó todo su enojo y alguien, no fue su mamá, le contó la historia. Hubo un incendio en la casa. La mamá, por salvarla, entró hasta su cuarto, la tomó en sus manos cuando su cuna se estaba ardiendo y la sacó de allí. Eso le costó a su mamá la belleza de sus manos, porque sus manos quedaron quemadas por el incendio. Por ella tenía sus manos desfiguradas. Mis hermanos, nuestros padres pasaron horas de desvelos, pasaron tantas cosas. Dicen que uno cambia cuando tiene hijos. Cada uno de nuestros hijos nos ha desvelado. Hemos tenido que levantarnos. Jamás llegamos y ya duérmase, jamás. Los abrazamos, le sacamos el cólico. Cada niño dura 1 año con los cólicos, hasta que al año ya se liberan de eso, y debe ser horrible para el niño los cólicos, pero ahí nos tiene a nosotros para quedarnos ahí todo ese año, horas del día, dándole en la espalda hasta que y ya se liberaron. Al rato otro cólico y comienzan a llorar porque se sienten muy mal, y de otra vez ahí está mamá, ahí está abuelita, ahí está papá. ¿Cuántas cosas no hicieron nuestros padres por nosotros? Cosas que ahora pues simplemente se quieren olvidar para sacar a la luz otras cosas que en realidad no son tan trágicas. Necesitamos madurar y entonces comenzar a valorar otras cosas muy importantes. Hermanos, que nuestro corazón se llene de amor y de perdón, y comenzamos a hacer por los viejos lo que tengamos que hacer, mostrar nuestro amor por nuestros amigos, por tantas personas. Algunos dicen, casi termino, que la vida es ingrata porque nos roba oportunidades. Eso se llega a pensar cuando estamos despidiendo a nuestros seres queridos. La vida nos roba oportunidades. Esa mamá que le tocó partir, ese papá o esa persona. ¿Está usted escuchando a alguien que perdió a su mamá cuando tenía 12 años? Y cuando mamá se debatía entre la vida y la muerte, le hablaba a mi hermano menor, a Nini, a José, se llama José. Una vez en una esquina, teníamos 11, él tenía 9 años tal vez, le decía, mi hermanito, si mamá volviera otra vez, la abrazaría más, ya no me enojaría cuando me manda a hacer mandados al market, a la pulpería, yo sería distinto. Pero no se me dio. Y a veces hay personas que toman esta actitud, la vida es ingrata. ¿Por qué Dios no nos devolvió a papá o a mamá? Y entonces nos damos cuenta de que ya no podemos hacer nada. Y decimos, no puedo decirle cuán importante era para mí. En mi caso, mamá recibía un beso mío en la mañana y en la noche, siempre, todos los días, todos los días, todos los días. Yo disfrutaba decirle, mamá, te amo. Pero está la persona que dice, qué ingrata la vida, no pude decirle qué importante era para mí. No pude expresarle que lo había perdonado. No pude decirle, lo siento, perdóname. Y entonces vienes a decir, en realidad era un buen papá, luchó por nosotros, era una persona inteligente. Esa es persona que fue fiel, nos dio de comer, nos vistió, se agradó cuando tuvimos un buen grado y buenas notas, etcétera. Mamá, esa persona tan especial. Difícilmente hay una persona que se sacrifique tanto por nosotros como nuestros padres, en especial la mamá. Quizá, yo digo quizá porque soy un papá, y las mamás lo dan todo. Así que mis hermanos, nos ponemos a pensar, era un buen papá, era una buena mamá. Era un buen cónyuge. Mi esposa, wow, no tengo
palabras para agradecer y ahora quedé con tantas cosas. Hay un poema por ahí que dice: ¿a dónde irán las cosas que no decimos? Ese abrazo que no dimos, esa actitud bonita que deberíamos tener. Pero ya partió el viejo, partió mamá, partió mi hermano, partió el cónyuge y te sientes mal. Y todo lo resuelves con ira y mala crianza. Te enojas con Dios, con la vida, sin comprender que las oportunidades tenemos que criarlas. Oportunidades para hablar, oportunidades para desahogarnos, para pedir perdón, para decir te amo, para abrazar, para acercar a nuestros seres queridos que están todavía con nosotros. Y en cada abrazo se deshace la amargura. Quiero terminar con esto, pero póngalo atención, escúchelo. En cada abrazo se deshace la amargura. En cada abrazo lloran los ojos y se libera la tristeza. En cada momento especial el corazón se sana. En cada momento que nos atrevemos a amar, a hablar, a desahogarnos, a perdonar, nos sentimos felices. En cada momento en que pedimos perdón y reconocemos nuestras faltas. Porque al rendirnos al amor es cuando realmente vivimos. Al rendirnos al amor es cuando realmente vivimos. Quiero dejarlos con este pensamiento. Quiero que ahí donde usted está ore y empiece a organizar su vida de tal manera de que usted arregle las cosas que tienes que arreglar. Me preocupa qué cosas, qué debes hacer. Marca lo que vas haciendo y cuéntame los resultados. Que Dios me los bendiga, los quiero mucho y son muy, pero muy especiales para mí. Bendiciones.